gloria a Dios. Vamos a estar ingresando a la palabra de Dios, amén, ya que el tiempo corre y avanza bastante rápido. Para ello vamos a iniciar desde el libro de los Salmos, gloria a Dios. Hoy vamos a estar analizando el libro de los Salmos, capítulo 95, gloria a Dios, santo es el Señor. Versículo 7, gloria a Dios. Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, un solo Dios verdadero. Amén. Nos dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hasta allí, levante sus manos. Padre celestial, Dios amado, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, es tu palabra. Dios todopoderoso, Dios de gloria, yo te pido, Señor, que hable con cada uno de nosotros, Señor, en esta noche de una manera muy especial. Gracias, Dios querido, Dios amado, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Jesús. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento y alábele bien fuerte con sus palmas. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. El día de hoy vamos a estar centrando el mensaje en el versículo 8, donde nos dice lo siguiente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Vamos a centrar el mensaje en este texto bíblico, ya que la palabra de Dios nos habla, nos enseña que nosotros somos su pueblo. Dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios, ovejas o los corderitos que el Señor como nuestro pastor guía. Amén. ¿Quién vive? Por eso la palabra dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sabe cuando nosotros somos pueblo de Dios? Cuando usted y yo hemos tomado la decisión de servirle a Dios, hay algo que Dios hace para guiarnos a cada uno de nosotros. Dios derrama sobre su pueblo la promesa que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿cuál es una de las funciones básicas del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo en la vida de un creyente, quien vive? Y a su nombre. La palabra de Dios nos enseña, el libro de San Juan o Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios. San Juan 16, 13, donde nos dice lo siguiente. Dice: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Libro de San Juan o Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Cuál es una de las funciones básicas del Espíritu Santo? Guiarnos. Dice la palabra de Dios que nos habría de guiar, nos habría de enseñar o demostrar las cosas que han de venir sobre nuestras vidas. ¿Quién vive? Y a su nombre. De manera que el Espíritu Santo cumple esta función. Y cuando usted, cuando yo, cuando nosotros como el pueblo de Dios nos encontramos de pronto siendo acechados por Satanás, la función del Espíritu Santo de Dios es esta:
Alertar al pueblo de Dios para que esté apercibido quien vive. Un ejemplo: si Satanás está para levantarse contra su vida, el Espíritu Santo tiene como misión hacerle saber a usted. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Dios no siempre le hablará de manera audible al oído y le dirá: hey, levántate que Satanás se está levantando contra ti. No. De pronto en alguna ocasión podría hacerlo, pero Dios habla de muchas formas. Dios puede hablar a través de un sueño para su vida, a través de una visión, de una revelación que alguien le entregue, a través de la palabra de Dios, o simplemente puede poner en su corazón este sentir. Quien vive y a su nombre. Si usted lee el libro de los Salmos, gloria a Dios, quien vive. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 8. Gloria a Dios. Salmos 27, 8 nos dice lo siguiente: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Si usted mira en este texto bíblico, en esta ocasión para con David no había un profeta que le estaba diciendo esto. Tampoco era una voz audible que estaba hablando con David y diciéndole: David, busca mi rostro. Tampoco fue una visión, tampoco fue un sueño. Simplemente David logra discernir cuando de parte de Dios es puesto un sentir en su corazón que le dice: busca mi rostro. Y David, en respuesta a este impulso o a este sentir puesto de parte de Dios en su corazón, David responde diciendo: tu rostro buscaré, oh Jehová, quien vive. Porque como le dije, el Espíritu Santo tiene esa función. Cuando usted, cuando yo, cuando el pueblo del Señor está en peligro, eso hace el Espíritu Santo: alerta al pueblo. De manera que cuando Satanás se quiera levantar contra su vida, de pronto contra su hogar, contra su casa, contra su familia, Dios hará esto. Hablará para usted, pero como dije, de pronto no con voz audible, o de pronto sí. De pronto a través de una visión, de un sueño, de una revelación que alguien le pase, o simplemente como lo hizo con David, pondrá ese sentir en su corazón. Y está en nosotros saber discernir. Pero la palabra de Dios que hemos leído en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, el texto de base, dice: si oyeres hoy, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o tu corazón. Porque como dije, en ocasiones Dios hace esto con nosotros. Pero yo mismo en mi propia vida he podido mirar como en ocasiones no hemos hecho esto, no hemos atendido a la voz de Dios y han venido dificultades grandes. No sé si con usted le ha pasado, pero yo creo que sí. Que en ocasiones usted de pronto estaba tranquilo y hubo un sentir en su corazón: voy a levantar una campaña de oración y de ayuno. O de pronto volvía cansado del trabajo diciendo: voy a ir y acostarme a dormir. Pero hubo un sentir en su corazón que lo impulsó a orar, lo llevó a orar profundamente. De pronto no era su plan, pero usted lo sintió allí, un impulso enviado de parte del mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo hace? Como dije, Dios a través del Espíritu alerta al pueblo, lo guía. Dice la palabra allí en el libro de Juan, donde leímos que Él nos hará saber, nos enseñará las cosas que están por venir.
Y cuando Dios hace esto es porque usted y yo necesitamos prepararnos, necesitamos orar para que cuando venga el día difícil, para que cuando venga el día de prueba, usted y yo estemos apercibidos. ¿Quién vive? Y yo le digo por mi propia experiencia, en muchas ocasiones Dios, cuando ha estado para venir tiempo difícil, Dios me lo ha advertido. Yo me recuerdo poco tiempo antes de ser levantado como obrero, alguien en una vigilia me pasó la revelación: va a pasar una prueba difícil. Pasaron 3 semanas y yo continuaba orando, en campaña de oración, esperando aquello difícil. Y cuando vino realmente fue algo difícil, ya que un familiar mío casi perdió la vida en un accidente. Pero para aquel entonces yo estaba preparado, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Pero algo totalmente distinto que hice en una ocasión en San Lorenzo. Yo me recuerdo acostado allí en mi cama una tarde. Oigo una voz en mi oído que me dice: levántate y ora para que Satanás no robe tus bendiciones. Yo dije: me voy a levantar, voy a orar. Pero en algo me ocupé. Se fue el tiempo, desapareció. Y eso continuaba acá en mi corazón, que Dios me había dicho que me levantara y que orara. Pero se fue el tiempo, como dije, me ocupé en algo y no hice caso allí en ese instante. Luego Satanás se levantó, como se dice, con furia. Vino tiempo difícil, tiempo de dificultad. Y yo me decía a mí mismo: si hubiese hecho caso en aquel entonces, ahora la situación sería diferente. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y esto es lo que Dios advierte en este texto bíblico: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios ha hablado conmigo, con usted? ¿Cuántas veces hemos sentido que algo hay en nuestro corazón que nos impulsa de pronto a presentar un ayuno en favor de alguien? De pronto a levantar una campaña de oración y ayuno. O de pronto el mismo Espíritu Santo poniendo en nuestro corazón un deseo ferviente de buscar más de la presencia de Dios. Pero en ocasiones no hemos atendido a la voz de Dios. Hemos dicho de pronto: mañana yo lo voy a hacer. Esta semana que viene voy a presentar esta campaña. Y lo hemos dejado para otro día. Lo hemos dejado para otra ocasión. Y ha venido el tiempo difícil. El tiempo donde Satanás se ha levantado y nos ha encontrado de pronto en esta situación, dejándolo para mañana. Dejando la oración para otra ocasión. Dejando aquel ayuno, aquella campaña que Dios había puesto en nuestro corazón para el próximo día. Y cuando viene Satanás, se levanta, nos encuentra debilitados. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba para ser crucificado, Jesús advierte para sus discípulos: ¿quién vive? Y yo le invito a abrir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Libro de San Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Versículo 31. San Lucas 22, 31. Donde nos dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Quién vive? ¿Qué hacía Jesús? En aquel entonces el Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesús estaba acá en la tierra.
Y en aquel entonces Jesús estaba cumpliendo esa función que hoy en día la cumple el Espíritu Santo. Satanás se levantó para pedir prácticamente y zarandear la vida de los apóstoles. De pronto para estorbar su fe, prácticamente para dejarlos debilitados. Y Jesús estaba advirtiéndole: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero aquí está el error de este hombre, y es el error que cometemos nosotros. Pedro decía: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Había un hombre confiado. Y es lo que en ocasiones hacemos nosotros. Nos confiamos. No, yo estoy fortalecido en Dios. Yo sé que si Satanás solo me mira, ya va a temblar y va a salir corriendo. Y estamos bien confiaditos. Cuando se levanta Satanás, ahí está temblando vuelta el creyente que no oró. Ahí está llorando, de pronto doblada sus rodillas: Señor, ayúdame, porque ya no puedo más con esta prueba, esta dificultad. ¿Por qué? Porque al inicio estuvo confiado y no comenzó a orar cuando el Espíritu Santo de Dios ya estaba advirtiendo para esta persona. Y dice la palabra de Dios que todos los discípulos dijeron lo mismo, que si tenían que morir con Jesús lo iban a hacer. Todos estaban demasiado confiados y no creyeron que era motivo de preocuparse. Porque imagínense, si Jesús estaba ya advirtiendo, era para comenzar a doblar rodillas. Pero dice la palabra de Dios que Jesús salió de allí donde estaban reunidos y fue al huerto del Getsemaní a orar, a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios. Cuando él oraba, dice la palabra que un ángel de Dios fue enviado para fortalecerlo. Y es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Cuando Dios advierte, cuando Dios habla para nuestro corazón, es lo que debemos hacer. El ejemplo de Jesús, comenzar desde ahí, antes que venga el momento difícil, antes que venga el día malo, ya comenzar orando ahí. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se fue a orar. Los discípulos llegaron con él hasta allí, se acurrucaron bonito y durmieron. Regresa Jesús, los despierta, les dice: levantaos, velad y orad. Fue el consejo de Jesús para que no entréis en tentación. Se va otra vez, regresa después de otra hora. Una vez más estaban durmiendo. Ya Jesús había advertido: Satanás los ha pedido para zarandearlos, y ellos estaban durmiendo. Se va aún la tercera vez y regresa y los encuentra en la misma situación. Personas que, a pesar de ser advertidas de parte de Dios, no prestaron importancia. Cuando llega finalmente el momento difícil, donde toman prisionero a Jesús, allí no había nadie que dijera: Señor, yo voy contigo a la cárcel. Menos que dijera: Señor, yo hasta la muerte, como decían al inicio. Dice la palabra que comenzaron a salir corriendo. No importó que la túnica se quedara ya enredada de pronto en la rama, escaparon desnudos, pero el asunto era huir. Dice la palabra que Pedro comienza a seguirlo, y llegando allí al patio del sumo sacerdote, donde lo reconocen por 3 ocasiones, Pedro comienza a jurar y a maldecir, a decir: yo no conozco a ese hombre, yo no sé de qué me hablas, negando a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vino la advertencia, no le prestaron atención. Vino la advertencia, vino el consejo de parte de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no le prestaron atención. Vino el día difícil, cada quien salió corriendo por su lado. Y es lo que en ocasiones pasa con nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué cree que la gente se va de la iglesia?
¿Usted cree que Dios los habrá abandonado? ¿Usted cree que Dios no les habrá advertido antes de que Satanás se levante contra ellos? Por supuesto que les tiene que haber advertido. Porque cuando somos pueblo de Dios, cuando tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, esta es la función del Espíritu Santo: guiarnos, enseñarnos, hacernos saber de las cosas que vendrán, para nosotros estar apercibidos. ¿Quién vive? Y a su nombre. De manera que yo le invito a usted a que aprenda a discernir la voz de Dios. No esté esperando que Dios mismo lo baje de la cama, lo ponga de rodillas ahí a orar. Cuando usted aprende a discernir la voz de Dios, porque Dios le va a advertir. Cuando Satanás ya se levanta furioso, el Espíritu Santo le va a advertir. Esa es su función, ya sea a través de sueño, de revelación, a través de alguien que le advierta de parte de Dios, a través de la palabra, o simplemente poniendo un sentir en su corazón. Pero Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, no lo deje para el día de mañana, porque la palabra dice: si oyeres hoy su voz. No dice si oyeres mañana, o si atiendes la voz de Dios para el mes que viene, para la semana que viene, porque eso hacemos nosotros como pueblo de Dios. La próxima semana levanto esa campaña. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Está bien, Señor, yo voy a orar, pero hoy día no, hoy día estoy cansado. Y a la cama. No escuchamos la voz de Dios, ni menos le prestamos atención. Y cuando no hacemos eso, Satanás se levanta y, como dije, nuestra fe queda tambaleándose. Quedamos allí sin saber para dónde correr, como los discípulos en aquella ocasión. ¿Quién vive? Pero mire lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 50, gloria a Dios. Isaías capítulo 50, versículo 2. Nos dice lo siguiente: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el... Convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga. ¿Cómo? Y a esto ponga atención. Dice el profeta Isaías: despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y esto es lo que debe haber en el pueblo de Dios. Dios tiene que despertar nuestro oído espiritual para oír como los sabios. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el prudente? Yo le invito a que abra la palabra de Dios allá en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo 3, donde nos dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es aquel sabio? Aquel que cuando mira venir a Satanás, que ya se está levantando, aquel que se advierte, porque el Espíritu Santo de Dios ya habló para su vida, y esta persona sabia prestó atención. Y la palabra dice: el avisado ve el mal y se esconde. El avisado se prepara cuando ve el mal acercarse a su vida. Pero ¿qué hace el necio? Como pusimos el ejemplo de los apóstoles: no, Señor, yo voy contigo a la cárcel y hasta la muerte, confiado. Pero ¿qué dice la palabra? Viene el mal y lo recibe. ¿Por qué? Porque no se apercibió.
porque estuvo confiado, no quiso escuchar la voz de Dios. Por esta causa Isaías dice, pidiendo para Dios, que Dios despertará su oído en él, quien vive, y a su nombre. Yo le invito a que abra allí mismo en Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 5. Gloria a Dios. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Se da cuenta? Jehová el Señor me abrió el oído, dice el profeta, y yo no fui rebelde. Y en ocasiones yo creo que esto es lo que nos falta a todos nosotros como pueblo de Dios. Que Dios nos abra nuestro oído espiritual y que no seamos rebeldes a la voz de Dios. Que cuando Dios hable para nuestra vida, para advertirnos del día de peligro, del día malo, cada uno de nosotros seamos como el avisado que ve el mal y se esconde, se aparta, se prepara. Y no como el necio que viene y el mal lo alcanza. Y en ocasiones eso hacemos nosotros, confiados, nos quedamos allí sin apercibirnos del mal que se acerca contra nuestra vida. ¿Quién vive? Pero como la palabra dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 11, dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? El mismo Isaías decía: porque con sus oídos oyeron pesadamente. Y eso hay en este tiempo. Dios habla con su pueblo, Dios trata con su pueblo, Dios advierte a su pueblo. Pero no hemos dejado que Dios abra nuestro oído espiritual, ni hemos querido aceptar a la voz de Dios, sino que hemos sido rebeldes y nos hemos resistido, dejándolo todo para mañana, todo para el próximo día. Cuando la palabra dice: si oyeres hoy, no dice si oyeres mañana ni pasado mañana, si oyeres hoy su voz, ¿quién vive? Y yo le invito a usted a dejar que Dios abra su oído espiritual. Y cuando Dios hable para usted, prepárese, escóndase en la presencia de Dios, para que el mal no lo alcance. Que cuando venga el día de dificultad, cuando venga el día malo, usted esté preparado en la presencia de Dios. Usted puede estar fortalecido. Porque como dije, esta es la causa por la cual en muchas ocasiones, yo creo que en todos los casos, Satanás ha logrado descarriar a muchos. Y yo, como digo, me he dado cuenta incluso en mi propia vida. Y en ocasiones me he lamentado diciendo: si yo hubiese puesto atención cuando Dios me estaba llamando para orar o para presentar esa campaña, yo en ocasiones he dicho: entonces ahora la situación sería diferente. Y Dios quiere que esto hagamos nosotros como pueblo de Dios: aprender a discernir la voz de Dios, a aprender a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica. Esta es la causa por la cual los hijos de Israel no llegó a aquella generación de 20 años arriba que salió de Egipto, no llegó a heredar la promesa de la tierra prometida. ¿Por qué? Dice la misma palabra de Dios allí en el texto que leímos de base, en el Salmo 95 versículo 8, 9, 10. Dice la palabra de Dios que Dios se enojó con ellos. Dijo: pueblo es que divaga en su corazón, no han conocido mi camino. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Porque Dios habló para ellos. Dios incluso se apareció allí en el monte Sinaí en una columna de fuego. Dice la palabra que los hijos de Israel escucharon la voz de Dios y temblaban en la presencia de Dios y hablaron para Moisés: Moisés, háblanos tú. Pero ya no nos hable Dios, porque nosotros tenemos miedo que si Dios nos habla vamos a morir.
Imagínense, escucharon la voz de Dios, miraron allí una columna de fuego y Dios hablando desde allí. La tierra temblaba, subía humo, dice la palabra de Dios, de allí del monte Sinaí. Pero esto no bastó para que ellos se apercibieran, para que ellos aprendieran a escuchar y a poner en práctica la voluntad o a la voz de Dios, sino que no prestaron atención y murieron en el desierto. Y Dios no quiere que esto pase con nosotros. Fuimos llamados para heredar la vida eterna, la salvación, para heredar el reino de los cielos. Pero si usted y yo no aprendemos a prestar oído a las cosas de Dios, si cuando Dios habla para nuestra vida somos rebeldes, si cuando Dios está diciendo levántate y ora, lo dejamos para el día de mañana, tarde que temprano Satanás se levantará y nos echará. Pero siempre y cuando usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él nos advertirá de las cosas que van a venir y nos hará saber antes de que éstas vengan. Yo me recuerdo, como siempre he dicho, a mí se me enseñó la palabra de Dios desde que era un niño, 5 años. Yo me recuerdo cuando yo era niño y Satanás había de levantarse contra mí. Yo soñaba bien perros que venían a perseguirme. En ocasiones eran serpientes que se levantaban de pronto buscando morderme, o cosas similares, porque Dios siempre me advertía del peligro. Yo me recuerdo incluso en una ocasión cuando estaba en el colegio. Yo me recuerdo que me enamoré de una chica del colegio. No era creyente ella, pero usted sabe, una persona enamorada dice, no, es que de ahí se convierte y viene acá a los caminos de Dios y nos casamos, todo bonito, ¿verdad? Así decimos en ocasiones los jóvenes. Pero yo comencé a orar. Como dije, me había enamorado de ella y comencé a orar. Señor, muéstrame tu voluntad, aunque sabía que la palabra decía no os unáis en yugo desigual. Pero así somos los jóvenes, insistimos hasta el último. Comencé a orar a Dios. Presenté una campaña a Dios de oración, de ayuno, buscando conocer la voluntad de Dios. Y en una noche durmiendo, en un sueño, Dios me muestra que yo estaba caminando. Allí estaba parado frente a mí un hombre, un brujo, un hechicero. Junto a él estaban 2 perros y yo estaba yéndole a dar la mano así. Cuando yo llego mi mano así, el Espíritu no permitió que llegue más. Me detuvo, no pude darle la mano. Y entonces comencé a reprender ese demonio. Entonces yo dije, esto no es de la voluntad de Dios, y puse distancia. ¿Por qué? Porque esa es la función del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, ¿por qué cae el pueblo de Dios? ¿Por qué caemos nosotros? ¿Por qué en ocasiones Satanás gana partida en nosotros? Porque no aprendimos a hacer caso a la voz de Dios, quien vive, y a su nombre. Pero usted escúchela. Como dice Isaías, cuando oí tu voz no fui rebelde. No seamos rebeldes. Aprenda a discernir y usted se va a dar cuenta. Yo le invito que desde este día usted ponga en práctica esto. Comience a discernir y usted va a darse cuenta de manera muy visible cómo de pronto, estando así de la nada, Dios va a poner algo en su corazón. De pronto para invitarlo a orar, de pronto para visitar a alguien, de presente un ayuno en favor de alguien, pero Dios lo va a poner así. O en ocasiones Dios le va a mostrar a través de sueños. Pero Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Esta es la función del Espíritu Santo de Dios, quien vive. Hasta ahí la palabra de Dios, porque el tiempo se va. Póngase de pie, alábele bien fuerte con sus palmas. Gloria a Dios. Espíritu, ven y llena.
Señor.